Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shalom, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones, El tiempo está cerca. Prácticamente vamos a estudiar el día de hoy el penúltimo capítulo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Es un capítulo un poco largo y lleno de muchos detalles. Vamos a intentar cubrir lo más posible. Si no terminamos esta semana, continuaríamos la próxima. Lo más importante de esta porción es que, si ustedes recuerdan, desde el principio del capítulo 1 hasta el capítulo 20, ya pasamos por las cosas más difíciles al final de la gran tribulación. Ya pasamos por el reino milenio y vimos la semana pasada el juicio final. Entonces, prácticamente todo lo que es juicios y castigo por el pecado prácticamente ya termina en el capítulo 20. Ahora viene una parte muy importante, porque el juicio final simplemente es una introducción a la eternidad. Desde este momento, cuando se abren los libros para que Dios juzgue a la humanidad, ya solamente queda por adelante la eternidad. Y para todos aquellos que se reconciliaron con Dios antes de irse de esta vida, es la esperanza de que todo se va a terminar, todo el sufrimiento, y va a empezar una época gloriosa, mucho más grande que el reino milenio, que va a ser estar delante de Jehová Dios, sentado en su trono, y nosotros con Él para siempre. Entonces, lo que va a describir este capítulo es el orden y lo que vamos a ver en la eternidad. Son muchas cosas todavía no las podemos entender, las recibimos por fe, pero sabemos que cuando estemos ya en ese lugar vamos a entender todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Entonces vamos a comenzar el capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 al 5. Apocalipsis 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estuvo sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque todas estas palabras son ¿qué cosa? Son fieles y verdaderas. Entonces vamos a ver lo que nos dice Jehová Dios a través de esta pequeña porción que acabamos de leer. Comienza el versículo 1 con algo muy importante. Si ustedes pudieran salir en este momento de este lugar y recorrer toda la ciudad, si ustedes pudieran poner en su mente su casa, sus vecinos, su trabajo, todo eso, dice aquí en esta porción, comenzando el capítulo 21, que todo eso va a desaparecer. Las playas como las conocemos hoy en día ya no van a existir. Los edificios, las grandes ciudades, todo lo que el hombre construyó a través de los siglos ya no va a existir. Todo va a ser un recuerdo de lo que el ser humano por su propia voluntad intentó hacer, porque ahora vamos a estar delante de Jehová Dios. No por un día, no por una semana, no por un mes, no por un año, no por un siglo, por la eternidad. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿cómo va a ser ese lugar? Porque dice aquí que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo va a cambiar. Entonces, lo importante aquí es que la tierra nunca va a ser destruida, va a ser transformada. Cuando la gente se alarma y piensa en el fin del mundo, cree que todos vamos a desaparecer. Lo único que va a desaparecer va a ser lo que los seres humanos pervirtieron de la creación de Dios. Porque hoy en día tal vez ya se han dado cuenta, especialmente los niños que van a la escuela, que nos enseñan que estamos acabando con este mundo, lo estamos contaminando, lo estamos llenando de basura, estamos contaminando ríos, bosques, el aire, pero todo eso va a terminar, Dios lo va a limpiar, lo va a dejar exactamente como era antes del diluvio. En el jardín del Edén no existía nada de lo que existe hoy. Entonces Dios va a limpiar la tierra, la va a transformar y va a hacer nuevo todo como era eterno y perfecto en el jardín del Edén. Y inmediatamente después de esta visión de Juan, vean el versículo 2. Algo sucede, algo muy importante. Dice que la nueva Jerusalén va a descender ¿de dónde? Mucha gente cree que el cielo es el lugar en las nubes, el cual no podemos ver, donde están Dios, los ángeles y todos los que están en su presencia. La Escritura nos dice que Dios habita mucho más allá del segundo cielo,
Es un lugar que la Escritura le llama el tercer cielo. Es un lugar al cual ningún ser humano tiene acceso. Pero existe, está ahí, y desde ahí Dios nos observa y ve todo lo que sucede en su creación. Entonces, ese lugar santo donde está el verdadero trono de Dios. De hecho, en las cartas de Pablo, él da testimonio de haber estado precisamente en ese lugar, que fue tomado en el Espíritu y fue llevado a la presencia de Dios, donde fue instruido por Dios mismo, por Jehová. Y ese lugar es el que va a descender del cielo, ¿a dónde dice la Escritura? Sí, obviamente, pero ¿en dónde? Obviamente, si es la nueva Jerusalén, ¿a dónde va a descender? Sobre la antigua Jerusalén. Entonces, el trono de Dios donde Él habita, donde está sentado, donde están los ángeles en su presencia, donde están todas las almas de los que ya se fueron de este mundo, va a descender del cielo. Y vean la descripción que hace la Escritura aquí. Dice, dispuesto como una esposa vestida o preparada para su marido. Entonces, ¿qué es este lugar que va a descender del cielo? Aquí lo dice en el versículo 3. Es el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué es un tabernáculo? Un lugar de habitación. Entonces, cuando celebramos la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta de los lugares donde habitamos en presencia de Dios. Puede ser una casa de campaña, puede ser una azuca hecha con madera y palmas, pero en este caso es la Nueva Jerusalén, y la promesa aquí es que es el lugar donde vamos a morar por la eternidad con nuestro Dios. Y lo importante, a partir de este nuevo cielo y esta nueva tierra, cuando descienda la Nueva Jerusalén, vean el versículo 4. Dice que no va a haber más lágrimas, ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas, las primeras cosas, pasaron. Entonces, quiero decirles algo muy importante. ¿Quién tiene una enfermedad grave aquí el día de hoy? ¿Alguien más? Bueno, en ese lugar quiero decirles que nada de eso va a existir. Nuestros cuerpos ya van a estar glorificados. Va a ser un nuevo cuerpo que Dios nos va a dar, y ya no va a haber ni enfermedades, ni dolor, absolutamente nada. Entonces, lo que nos sucede en esta vida es solamente lo que experimentamos los seres humanos, pero con la promesa de que si somos fieles a Dios y aprendemos a vivir como Él lo estableció, vamos a llegar hasta este lugar ya sin nada de lo que experimentábamos en este mundo.
el hermano Pedro va a poder salir corriendo y brincar y hacer lo que él quiera físicamente, porque ya va a tener un cuerpo glorificado. La hermana Tori ya no va a experimentar lo que le aqueja. Todos los que tenemos presión alta o alguna enfermedad, todo eso se va a acabar. Nuestros seres queridos que se adelantaron, los vamos a poder abrazar y estar con ellos, no por un día, no por una semana, no por un mes, sino por la eternidad. Son cosas que Dios preparó para todos los que quieran reconciliarse con Él. Esa es la única condición. Dios no espera que te vayas de rodillas de Cancún a la villa en la Ciudad de México para ver si alcanzas misericordia de Él. Él lo único que quiere es que reconozcas tus pecados, pidas perdón y te reconcilies con Él. Y eso va a garantizar todas las promesas que están aquí. ¿Recuerdan todo lo que estudiamos en la gran tribulación? En el tiempo de dolores que es previo a este tiempo tan difícil. ¿No vale la pena el pasar por todas estas situaciones que tal vez vamos a tener que pasar para que al final lleguemos hasta aquí a la presencia de Dios? Y lo único que quiere ver Dios a través de este proceso por el cual vamos a pasar de dificultades, de persecución y de juicio, es simplemente saber si somos lo suficientemente fieles a Él para seguir dándole la gloria y la honra a pesar de lo que va a venir. Vean el versículo 5. Dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todavía no suceden, pero van a suceder en un futuro próximo. Y tal cual como están escritas y expresadas en la palabra de Dios, así van a suceder. Con todo lo bueno y con todo lo malo. Pero esa es nuestra esperanza, que si nos ponemos y nos colocamos en el lugar adecuado, todo esto va a ser para bendición. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y esta es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esta porción, ¿quién es el principio y el fin? Ok.
Pero dice aquí que el que está centrado en el trono fue el que dijo estas palabras. Y lo que está revelando es que todo lo que había prometido a través de los profetas se había ya cumplido. Por eso dice, hecho está. Son las mismas palabras de Jesús en la cruz cuando entregó su vida. Fue el último suspiro que dio antes de morir, diciendo, hecho está. De la misma manera que Él cumplió con todo lo que el Padre le había encargado, todas las cosas que el Padre estableció se van a cumplir. Y al final va a decir con satisfacción, sabiendo que su perfecta voluntad se cumplió, va a decir, hecho está. Vean aquí la advertencia que nos hace la Escritura. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Quiénes son los únicos que no van a tener acceso a la eternidad? ¿Cómo podemos resumir todo esto en una sola palabra? Los pecadores. Entonces la Escritura nos dice que el pecado trae la muerte, pero el pecado es una palabra muy extensa. Y aquí Dios nos describe para que sepamos cuáles son las cosas que nos separan de Él. Ninguno de los que está en esta lista va a poder tener acceso a este lugar en la eternidad. Y va a tener que experimentar algo que la Escritura llama la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La primera es la muerte física, cuando dejamos este cuerpo y nuestra alma eterna va ya sea de regreso a nuestro Creador o a esperar juicio final. Pero la segunda muerte es la separación definitiva de todas estas almas eternas con Dios. Y esa va a ser mucho más terrible que la primera muerte. Lo importante al final de esta porción que acabamos de leer es que nuevamente Juan da testimonio de observar cómo desciende esta nueva Jerusalén, la ciudad santa, así le llama Dios, descendiendo del cielo. Ahora, lo que vamos a ver del versículo 11 al 15 es una porción que nos va a empezar a describir este lugar. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, ¿con cuántas puertas? 12. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 7 denominaciones evangélicas. ¿No? De las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente, ¿cuántas puertas? Al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Entonces vean, este lugar tiene impregnada la gloria de Dios, es un reflejo de su gloria. La descripción es literal. Es una ciudad que parece piedra de jaspe y diáfana como el cristal. ¿Qué capacidad tienen los cristales? ¿Qué aptitud tienen en especial los cristales? Que podemos ver a través de ellos exactamente. Entonces, ¿alguien se podría imaginar un lugar así? Es totalmente diferente a todo lo que conocemos. Este lugar literalmente va a ser transparente, vamos a poder ver a través de él y va a estar lleno de piedras preciosas. Ahorita vamos a ver algo muy interesante. Fíjense, dice que tenía un muro grande con 12 puertas. ¿Qué es un ángel? Cada puerta va a tener delante de ella un mensajero. Lo más importante es que cada puerta tiene un nombre. Fíjense, algo que me llama mucho la atención hoy en día es que muchos creyentes creen más y tienen más fe en su denominación que en la palabra de Dios. Y cuando te presentas con ellos y les dices yo también creo en Dios, con mucho orgullo te dicen, pues yo soy bautista, pues yo soy pentecostal. Pues ¿saben una cosa? A Dios no le interesa. ¿Saben por qué? Este lugar, el único acceso por el cual vamos a tener a la presencia de Dios es a través de estas puertas. Y estas puertas no se llaman los bautistas, los pentecostales, los presbiterianos, los testigos de Jehová, de ninguna manera. Dice Pablo en el libro de Romanos que cada gentil que se reconcilia con Dios ha sido injertado en el pueblo de Israel. Y desde ese momento Dios ya estableció, aunque no nos los ha comunicado, ya nos estableció dentro a cada uno de nosotros, dentro de una de las 12 tribus de Israel. Cuando llegue ese lugar, cuando descienda del cielo, tú solamente vas a poder entrar por la puerta que está designada para ti. Y solo hay 12. O eres de Rubén, o eres de Galad, o eres de Efraín, etcétera. A Dios no le interesan las religiones. No le importa si tú eres muy orgulloso de ser bautista, pentecostal o lo que sea. Él quiere que a través de la reconciliación de su Hijo formes parte de su pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. Vamos a ver un texto muy interesante. Vamos a Números 2, del 1 al 32. No lo vamos a leer completo. Solamente anótenlo y yo les voy a decir el resumen de todo ese capítulo.
Números 2, del 1 al 32. Números 2, del 1 al 32. Dios está ordenando las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Y les dice, cada familia va a ir delante de su estandarte o su bandera y se va a acomodar en uno de los 4 lados que él estableció en el siguiente orden, que es exactamente en el orden que esta ciudad, que tiene 4 lados, va a haber 3 puertas en cada uno de ellos. Al este va a estar Judá, Isaacar y Zabulón. Al este. Al sur, Rubén, Simeón y Gad. Al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte, Dan, Aser y Neftalí. Esto nos ayuda a entender cuál es el orden que Dios dispuso para cada tribu. Y esta es la orientación cuando descienda la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Este va a ser el orden de las puertas por su ubicación. Entonces, si Dios nos coloca en una tribu de Israel, esa es la puerta por la que vamos a entrar. Los de Judá no pueden entrar por la puerta de Rubén o Isaacar. Los de Simeón no pueden entrar por la puerta de Manasés o Benjamín. Cada uno tiene designada su puerta. Y Dios nos los va a hacer saber a su tiempo. Y en la eternidad este es el orden que Él estableció. Cada persona por su familia, por su tribu, así va a entrar delante de Él a darle la gloria y la honra. Regresando a nuestro texto, no solamente había puertas. Dice que la ciudad tenía ¿cuántos cimientos? 12. Sobre cada cimiento de la ciudad, ¿qué nombre está escrito? Todos los discípulos de Jesús en su primera venida va a ser como va a ser nombrado cada cimiento. Entonces vean algo importante, tú entras a la presencia de Dios solamente formando parte de su pueblo. Si no perteneces a Israel, no vas a tener acceso a la ciudad. Y Él te va a designar la tribu que te corresponde. Eso significa una puerta, es el espacio a través del cual nosotros entramos o salimos de un lugar. Pero los cimientos es todo lo que hace que ese lugar permanezca firme. Todos los profetas de la antigüedad, junto con los profetas del Nuevo Testamento, son los que forman estos cimientos. Porque ellos dieron su vida para llevar el mensaje de Dios como Él lo ordenó y que nosotros pudiéramos conocer de Él. Y eso les da un lugar especial que Dios les da en esta ciudad. Son los cimientos sobre los cuales se edifica la eternidad, donde está la presencia de Dios.
Vamos a continuar con la descripción. Vamos a leer ahora del versículo 16 al 20. Vamos a ver si nos da tiempo. Apocalipsis 21, 16 al 20. ¿Ya lo tienen? La ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. ¿Cuántos estadios? 12,000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Estas 12 piedras preciosas son el adorno de la ciudad. Y vamos a ver algo importante. Vamos a Éxodo 28. Éxodo 28 del 15 al 20. Todas esas personas que niegan el Antiguo Testamento no van a poder entender lo que está sucediendo aquí, porque todo desde la antigüedad fue establecido por Jehová Dios. Todo lo que hay en el Nuevo Testamento está reflejado en el Antiguo y nos dice una sola cosa: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La sabiduría de Dios revelada es exactamente la misma desde la creación hasta la eternidad. Y por algo Dios lo establece de esta manera, para que sepamos que Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. No estableció algo en el Antiguo Testamento para luego desecharlo en el Nuevo. Es una incongruencia. Vamos a ver algo importante. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. ¿No les suena algo parecido? Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncio. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. ¿No les recuerda algo? ¿Qué les recuerda? Es exactamente la misma descripción de las piedras preciosas que van a conformar la nueva Jerusalén. Esto que está describiendo aquí Jehová Dios fue lo que le ordenó a Moisés para hacer el pectoral del sumo sacerdote. Durante toda la porción que acabamos de leer y estas
referencias en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el número que se repite constantemente? Y es algo muy importante. Y tal vez nuestros hermanos evangélicos piensan que son 12 denominaciones, pero no lo son. Cada piedra representaba, adivinen qué, una tribu de Israel, porque es exactamente lo que Jehová Dios estableció en el principio, siguen confirmándolo en el presente, y es lo que va a suceder en la eternidad. Olvídense, en la eternidad no va a haber denominaciones. No existen. Es creación humana. Es el intento del hombre de explicar a Dios bajo su propia sabiduría. Dios estableció para su pueblo 12 tribus. Punto. Y esas 12 tribus representan a una sola nación, Israel. Punto. No van a ver en la Escritura nada comparado con lo que llamamos hoy iglesia. En ningún lugar. La traducción correcta de eclesía del griego es congregación. Y si buscan en el Antiguo Testamento, el único pueblo que Dios le llamaba congregación de los santos es uno solo. Y si tú no formas parte de ese pueblo que Dios separó, no vas a poder estar aquí. No importa que seas bautista, pentecostal, presbiteriano, testigo de Jehová o lo que sea. Y es algo muy importante porque la Escritura nos dice, esto es lo que yo establecí. Esta es la forma en que se tiene que hacer. No hay ningún otro camino. Vamos a continuar con el texto en Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 21 al 27, ya es la parte final. Apocalipsis 21 del 21 al 27. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios las ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá ¿qué cosa? Noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjense, esta porción es que nos va a revelar algo muy importante. Ustedes recuerdan el libro de Génesis.
Dice Dios que el día primero, ¿qué hizo? ¿Hizo la luz? No, Dios no hizo la luz. Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Y cuándo creó el sol y la luna, que son los que nos dan luz? Entonces, ¿cuál fue la luz con la que separó la luz de las tinieblas? ¿Qué? ¿Qué dice aquí? Lo acabamos de leer. Porque la gloria de Dios es la luz y no necesita de sol, y no necesita de estrellas, y no necesita de absolutamente nada. Pero Dios creó el sol con el fin de darnos la libertad de elegir y de tener algo que nos ilumine para entender una cosa. En el mundo, así como existe la luz, existen las tinieblas. Es lo que en muchas religiones llaman el bien y el mal. Dios no creó el mal. Dios nos dio la libertad de elegir. Pero si elegimos mal, si elegimos todo lo que Dios rechaza y es inmundo a sus ojos, va a haber consecuencias. Pero en la eternidad ya no va a haber necesidad. Porque la gloria, su luz propia, porque Él no necesita del sol, ni para calentarse, ni para alumbrarse. Él es Dios. Él es la luz, exactamente. No va a haber necesidad. La oscuridad ya no va a existir. Todo va a ser iluminado con su gloria, con la de Él y la del Cordero, de Jesús nuestro Mesías. Y ya no vamos a necesitar de nada más. Dios nos va a proveer de todo lo necesario, hasta de la luz para poder ver. Más allá de la última descripción con calles de oro, que es, me imagino, algo muy hermoso. Yo nunca he visto algo de oro que sea transparente. Pero aquí dice que así va a ser las calles de la Nueva Jerusalén. Tiene calles de oro transparente como vidrio. Y vean algo importante, no había templo. ¿Se acuerdan que muchas veces les enseñábamos que el templo es simplemente un lugar? Ese concepto que tiene la iglesia evangélica de vamos al templo. Tú eres el templo, el Espíritu de Dios mora en ti, no hay ningún templo, no hay ningún altar. Pasen adelante al altar. ¿Cuál altar? Todas esas cosas son enseñanzas en el Antiguo Testamento para decirnos algo muy importante. Cada ser humano que se reconcilia con Dios es templo del Espíritu. Ahí es donde tú haces tus sacrificios, tus ofrendas y tus votos a Dios, y si no los cumples, Él te va a pedir cuentas. Mucha gente dice, no hagas esto en la iglesia porque es un lugar sagrado. Es una reverenda tontería. Lo que es sagrado es tu cuerpo, porque si Dios te ungió con el Espíritu Santo, eso es lo que debes de mantener limpio, no un cuarto o una área. Y la gente está más preocupado por el exterior que limpiar lo que realmente es importante. Es el interior
tuyo lo que le interesa a Dios. No va a haber templo, no existe eso. Es algo que Dios estableció para enseñarnos. Porque además en ese lugar, no crean que va a decir Dios, pasen al altar. Es una inadecuada interpretación de las Escrituras. Él es el trono, Él es el altar, Él es el templo. Él es santo y perfecto. Y cuando estemos en su presencia no va a haber necesidad de esas cosas. Porque vamos a estar en la eternidad con el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Ahora vean algo importante, versículo 24. ¿Qué naciones son las únicas que van a prevalecer al final? Porque fíjense, vimos en el reino milenio que todavía iba a haber naciones. Pero después del reino milenio hay una batalla. Dice que Satanás va a ser soltado de su prisión y reunir a las naciones para ir a Jerusalén a intentar acabar con el Mesías. ¿Quiénes son las únicas naciones que van a sobrevivir para la eternidad? Solamente las que se reconciliaron con Dios. Yo he escuchado a mucha gente que dice, tú no te preocupes, todos somos hijos de Dios. No. Lo siento, pero es una mentira. Solamente son hijos de Dios, según lo que dice la Escritura, y lean Juan 1, los únicos que se reconcilian con Él a través del Mesías. Esos son los hijos de Dios. Y no son solamente los que dicen yo soy hijo de Dios. Porque Dios les va a decir, sí, a ver, con tus obras muéstrame que eres mi hijo. Si no hay una verdadera transformación en nosotros, no somos hijos de Dios. No importa que digamos ser bautistas, pentecostales, presbiterianos, a Dios no le interesa. Hijo de Dios es aquel que obedece y hace solamente su voluntad. Y su voluntad empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. No empieza en Mateo, lo tuerces todo y acaba en Apocalipsis. ¿Qué es lo que hacemos el día de hoy? Para final, versículo 27. Y es una llamada de atención para todos, no solo para ustedes, también para mí. Dice, no entrará en ella ninguna cosa o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora viene la pregunta importante. No importa que seas bautista, pentecostal, presbiteriano, testigo de Jehová o menonita, lo que sea. La pregunta importante es, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque aquí Dios no dice que solamente los que son presbiterianos o bautistas o adventistas, no dice eso. A Dios no le importan las denominaciones porque son creaciones humanas, distorsionando y pervirtiendo la palabra de Dios.
Solamente sus hijos, los que viven y hacen su voluntad, son los únicos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y la pregunta importante es esta: ¿yo estoy inscrito en ese libro? Si la respuesta es no, todavía hay tiempo. Dios nos da la oportunidad mientras estamos vivos. Nada más mucho ojo, porque puede suceder que nos confiemos y digamos, no, después hago cuentas con Dios. Y tal vez no amanezcas el día siguiente. Tal vez te suceda un accidente, tal vez pase algo, y si lo dejaste para después, Dios te da la oportunidad ahora. Entonces, si la respuesta es no, hoy es el día. Si la respuesta es sí, debes de mantenerte fiel hasta que Dios te llame a su presencia. Todas estas cosas Dios las reveló con un propósito. Porque a mí lo que me sorprende es que hay congregaciones donde no enseñan y predican sobre Apocalipsis porque es un libro muy terrible. Y sí, sí lo es, pero precisamente por eso. Porque Dios quiere que sepas qué es lo que viene, y si no te arrepientes y te reconcilias con Él, todas esas cosas van a caer sobre ti. Por eso es importante este libro. Yo espero que me tengan paciencia, falta un solo capítulo. Pero es importantísimo que vayamos por toda la Escritura. Muchas veces quisiéramos profundizar más, pero por la falta de tiempo es imposible. Hay tantas cosas ahí que aún no comprendemos, pero por lo menos lo que entendemos nos hace reflexionar en lo que podemos empezar a hacer a partir del día de hoy. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Shalom.